Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast que está arrancando en este preciso instante. Y que justamente, al arrancar me parecía interesante plantear este tema que justamente tiene que ver con el tema de la performance y el ritual, o la performance y el plano espiritual. Y un poco para arrancar, está bueno pensar en sí qué es la performance para aquellas personas que no conocen qué es. La performance en sí es una práctica artística que surgió hace unos años, o sea, es una arte relativamente nueva, se puede pensar. Es una práctica artística bastante compleja y abierta que se crea a través de acciones que puede estar dada, por el artista, el performer, la persona que lo realiza, u otros participantes, ¿no? Mismo el público. Obviamente esto se puede presentar de múltiples maneras, ¿no? Hoy con todo el tema de la pandemia y demás, están habiendo muchas performances que son en modo virtual, o mismo pueden ser documentadas, escritas. Y acá lo que me parece interesante de ver en relación a la performance, que es que hay algo en sí que podríamos definir como la performance o la acción que sucede en un plano, vamos a decirle, tridimensional, es decir, en un plano concreto. Por ejemplo, hay una performance muy interesante de Marina Abramovich que básicamente consiste en que ella se sienta en un museo y deja varios objetos alrededor, y la audiencia, en una performance que dura 8 horas, puede hacer lo que quiera, interactuando con esos objetos o no. Y ella solamente está quieta, ella no puede hacer nada. Y al mismo tiempo ella asumía absoluta responsabilidad de lo que pasaría, de lo que hubiese pasado, ¿no? En esa perfo. Y ahí uno podría decir de que la perfo sería ella sentada con un montón de objetos alrededor, ¿no? Y las personas interactuando. Eso sería como el plano tridimensional en algún punto, como el plano de lo concreto. Pero la performance no sucede en el plano concreto. La performance sucede en un plano que a mí me gusta decirle 5D, que este plano 5D es justamente el terreno simbólico de la performance y el terreno en donde efectivamente sucede el diálogo de la performance. ¿Por qué? Porque en el caso de la performance lo que sucedió fue que las personas al principio empezaron a interactuar con los objetos más armónicos, por así decirlo, con peines, con perfumes o con otros derivados. La gente simplemente utilizaba los objetos más amigables, ¿no? Al principio. Pero de a poco la performance empezó a transformar y las personas empezaron como a interactuar con otros objetos, como con cuchillos, con martillos. Hasta incluso un tipo agarró un arma cargada y la apuntó contra ella, ¿no? Y todo lo que generó esa performance, estaba sucediendo en un plano simbólico. Y eso me hace pensar, en relación a esta performance en específico, pero en relación a todas las performances, de que justamente lo interesante de este diálogo es que sucede en un plano simbólico, en un plano abstracto. Y justamente ese diálogo simbólico muchas veces puede transformarse en un diálogo con el inconsciente. Y acá es donde nosotros entramos en el terreno del ritual. Y para explicar un poco esto, me parece interesante tomar la práctica de la psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky también es director de cine, actor y también hace cómics. Y es un tipo que revolucionó el tarot y creó la psicomagia. Que la psicomagia, en algún punto, es una performance. ¿Pero a qué va la psicomagia? Si yo quisiera tratar un determinado tema que tengo en relación conmigo o con algo que quiero sanar o trabajar, en un acto psicomágico, yo iría a, en este caso vamos a ponerle a Alejandro Jodorowsky, y le contaría mi problemática a Alejandro Jodorowsky. Y él lo que haría sería darme una determinada acción que está cargada de elementos artísticos, pero también elementos oníricos, es decir, elementos que en algún punto dialogan con el inconsciente. Entonces, por ejemplo, un acto psicomágico, que sería un acto performático, podría ser que me tuviese que desnudar,
pintar todo mi cuerpo de violeta, ir a una plaza y enterrar 3 monedas de cobre. Y después volver a mi casa, ir al balcón, mirar el sol y hacer un rezo. Eso podríamos tomar como un ejemplo de un acto psicomágico, que si se lee desde solamente lo que yo expliqué recién, uno lo ve como una práctica que puede resultar como un poco absurda, ¿no? Pero justamente la persona que lo realiza, cuando lo realiza, obtiene una transformación interior, porque justamente esa performance, ese acto que se le da al sujeto a realizar, es un acto que está cargada de simbolismo para esa persona. Y ese terreno 5D que mencionaba antes en relación a la perfo se aplica en relación justamente a esta temática, ¿no? Como en relación a el simbolismo interno del inconsciente de ese sujeto. Y eso es un poco lo que pasa con los rituales. Cuando nosotros hacemos un ritual de luna llena, o cuando nosotros hacemos un ritual de invocación a una deidad, o cuando, por ejemplo, hacemos Reiki y bajamos la energía, o cuando vamos a una misa, en algún punto nosotros estamos aplicando una práctica performática. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si yo espero a la luna llena y preparo mi cuarto o el living de mi casa con un montón de piedras y realizo un acto como escribir una carta, hacer una oración, yo estoy haciendo un acto, estoy haciendo un ritual, estoy haciendo una acción que tiene una característica performática que dialoga en el plano del símbolo, en el plano del inconsciente. Y a partir de ahí genera un cambio inconsciente en mí a través del ritual. Obviamente que esto tiene que estar cargado de intencionalidad, de emocionalidad verídica. Si yo, por ejemplo, voy a misa un domingo y voy a tomar la hostia sin claramente creer en que estoy tomando el cuerpo de Cristo, obviamente que no va a surtir ningún efecto, ¿no? Porque no estoy en el plano de la performance. Estoy en el plano 3D de la performance, no estoy en el plano 5D. No estoy dialogando con el simbolismo de lo que eso representa. En cambio, si yo entro a misa y tomo la hostia, efectivamente creyendo de que estoy tomando una energía sagrada, intencionando eso, puedo entrar en el plano simbólico de esa performance y activar en el inconsciente una sensación de sanación o activación del cuerpo energético. Entonces, yendo a este punto, me parece importante reconocer de que algo que parece para muchos impensado o irreal o inconcebible no se aleja mucho de las artes escénicas, por ejemplo, y no se aleja mucho de la creación mental. Es decir, si yo cuando hago una performance o cuando veo una performance puedo entrar en ese plano simbólico y me elevo al plano de la performance, ¿qué me hace creer que un ritual tiene menos potencia que eso? Obviamente que las prácticas de la performance en el arte tienen una intención de, obvio, muchas veces dar una crítica social o simplemente proponer un tema, ¿no? O sea, en el caso de la perfo de Marina Abramovich había una intención, ¿no? De establecer como cierta crítica. Ella igual es... Lo que me gusta de ella es que ella es intensa y es extrema. Pero bueno, justamente estaba buscando dialogar un poco con eso, ¿no? Pero a lo que voy es que si nosotros nos elevamos a ese plano en una performance, también nos podemos elevar a ese mismo plano en la lógica del ritual si comprendemos y creemos de que eso efectivamente es posible. Digo, y tampoco hay que irnos tan lejos, ¿no? Como piensen cuando van a ver una película que les toca, cuando van a ver una película que los hace emocionar. Justamente son esos símbolos que hay en el arte lo que nos interpelan a nosotros, y esos símbolos pueden construir realidades interiores
que pueden ser constructivas o destructivas. El ejemplo más claro de esto es la deconstrucción del amor romántico que está surgiendo ahora, ¿no? Como nosotros nacimos y crecimos viendo una idea de amor. El amor debía ser de una forma a través de todas las películas, de todas las canciones. Y eso, que en algún punto no se aleja de la performance, o sea, se aleja como práctica artística, pero no se aleja del plano simbólico al cual uno entra cuando ve una película, por ejemplo, es lo que nos ha hecho construir una realidad interior determinada. Es decir, nos ha hecho creer que el amor se vive de una determinada forma y si no se vive así no es amor. Y eso es lo que está en juego hoy en día y se está deconstruyendo. Entonces, si lo podemos pensar así, imagínense las realidades interiores que podemos construir a través de rituales, a través de prácticas artísticas, porque lo importante en sí en la práctica artística y en el ritual no es tanto la cosa en sí misma, o sea, no es tanto lo que sucede en un plano 3D, sino es justamente el terreno 5D, el terreno simbólico, el cual maneja ese ritual o esa práctica artística. Porque tanto un ritual como una perfo son actividades, son acciones que se realizan para comunicar algo. Que puede ser para comunicar algo a nosotros mismos o a los demás. Pero bueno, esto es una idea que tengo y esto es algo que pienso bastante y que me interesa. También en relación a los símbolos, en relación a los arquetipos, que es algo que también voy a estar desarrollando en otros capítulos venideros. Y justamente ese diálogo que tenemos con el inconsciente y cómo interactuamos constantemente con el inconsciente y el plano simbólico del inconsciente, que me parece un tema fascinante y que, bueno, voy a seguir desarrollando y hablando. Pero bueno, les quería agradecer por escuchar hasta acá y los invito, si me quieren seguir por redes sociales, en Instagram a través de @espaciocaruna33, Caruna con K, donde tengo ahí el espacio junto con mi hermana, donde hacemos lecturas de cartas natales, sesiones de Reiki, péndulo hebreo y otras actividades holísticas. Así que eso, les agradezco mucho por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Les mando un beso.